hoy tenemos un tema un poquito difícil de plantear, y no solamente difícil de plantear, sino difícil de hablar también, porque es un tema sobre elección o sobre no elección. Seguro que habéis escuchado la anécdota en la corte real, no sé si es verdad o mentira, seguramente sea mentira, pero hacen dos que estaban en la corte del rey y de la reina, hacen una apuesta porque la reina era coja. Y uno de ellos le dice al otro: ¿a que no te atreves a decirle a la reina que es coja? Y el otro acepta. Y se presenta este hombre delante de la reina y le dice: muy querida reina, aquí tengo una flor blanca y una flor roja, usted escoja. Ganó la apuesta este hombre. Pero hoy precisamente es de lo que vamos a hablar, de escoger. Si vamos al libro de los Efesios, precisamente tenemos esa palabra escogidos, la tenemos en el libro de los Efesios, aparece en varias ocasiones, aparece también en otros libros. He repartido entre vosotros citas bíblicas para que las leamos más rápido, ¿de acuerdo? Porque nos quedamos sin tiempo. El versículo 4 de Efesios 1 dice: según nos escogió Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos. Pablo nos está diciendo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú pudieras hacer bien o hacer mal, antes de que Dios pudiera ver si ibas a ser fiel, si no ibas a ser fiel, antes de que Dios viera si ibas a ser alto, si ibas a ser bajo, si ibas a ser majo, si ibas a ser antipático. Dios nos escogió, es lo que dice su palabra. Tengo a varios preparados para leer. Patricia no está. ¿Sí está? Ah, muy bien, no te veía. ¿Quieres leer por favor tu cita? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, gracias, Patricia. ¿Habéis escuchado ahí? No es la palabra escogidos, sino la palabra elegidos. Muy bien. Diego, ¿qué tienes tú? ¿Qué cita tienes? Deuteronomio 7:6. Léela, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Veis? Otra vez la palabra ahí, escogido. La palabra escogido es tan sencilla como cuando en el colegio o cuando en cualquier situación tú tienes varias opciones y escoges una. Es muy sencillo, no tiene una gran interpretación esta palabra escogidos. A ver, José, tú tienes también una cita. Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, y desde luego que muchos son llamados, y a muchos se les habla, pero pocos escogidos. ¿Quién más tiene cita? Elena. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy bien, ahí tenemos la palabra predestinados. La palabra predestinados es muy sencilla también, y es la palabra que alguien predestinado es alguien que ha sido elegido para algo. Carmina también tiene cita. Sí, Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a esos escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Muy bien, ahí tenemos la palabra escogido. Michael también tiene cita. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Muy bien, ahí tenemos otra palabra que es elegidos, que funciona con el mismo significado. Iván, ¿tú tienes? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos. Fijaos que los versículos están cogidos no solamente de Pablo, no solamente de Pedro. Hemos leído, o habéis leído Colosenses, que es Pablo. Habéis leído Mateo, que es Cristo hablando. Habéis leído Deuteronomio, Moisés escribió. Habéis leído Santiago, también escribió. Habéis leído Pedro, también escribió. Hay muchas cosas que no tratan, o muchos temas que no tratan todos los escritores del Nuevo Testamento. Pero el tema de escogidos, el tema de predestinados, el tema de elegidos, es curioso que todos los escritores, o casi todos los escritores del Nuevo Testamento lo tocan. Es un tema difícil. Es un tema que a veces da miedo predicarlo. No sé si hemos escuchado muchas predicaciones sobre la predestinación. Quizás sí, yo creo que no he escuchado muchas predicaciones sobre la predestinación. Pero es un asunto que nos da miedo si queremos tener la respuesta a todo. Los teólogos se ponen nerviosos con este tema. ¿Por qué? Porque los teólogos quieren escribir su libro de teología y quieren tener todas las respuestas. Y quieren poder explicar hasta cada pequeño asunto de la Biblia. Y la realidad es que Dios ha dejado misterios que nosotros no entendemos. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué? Lo sabremos en el cielo. Podremos entenderlo en el cielo. Ahora son dos lados de una moneda que nosotros no alcanzamos a poder contemplar los dos lados de la moneda a la vez. Tú cuando miras una moneda, o ves una cara, o ves otra, o ves el canto. Pero no ves los dos lados, porque nosotros hay cosas que no podemos entender en nuestra mente finita. Eso no nos preocupa, ni nos hace temblar, ni nos ponemos nerviosos. Simplemente decimos, el Dios del cielo en su maravilla, en su inteligencia, en su sabiduría, en su omnisciencia, ha hecho cosas que nosotros no entendemos. Ahora, Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, él intenta explicar esto un poco. Otros escritores no lo intentan. Pablo lo intenta y nos resulta a nuestra mente del siglo XXI cómo Pablo lo explica, nos deja pues, igual con más preguntas o igual insatisfechos. Pero vamos ahí al capítulo 9 de Romanos. Hemos leído una parte del capítulo. Nico, pásame por favor. ¿Dónde está el cacharrito? Eso es. Vale, va a hacerlo. Déjalo ahí, Nico. Ahí está bien. Pablo va a intentar explicarlo y nos va a plantear algunas preguntas en la misma explicación. Fijaos, vamos a coger desde el versículo. Venga, desde el versículo 9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Cuando en el vientre de Rebeca, ¿os acordáis de la escena
en la cual Isaac clama para que Rebeca pueda quedar embarazada. Rebeca queda embarazada de gemelos, que son Esaú y Jacob. Y esta Rebeca notaba que en su vientre estos dos niños peleaban. ¿Os acordáis? Dice, ¿para qué quiero vivir si mis hijos se pelean dentro de mí? Y entonces Dios le habla y le da esta profecía. El mayor servirá al menor. Ahora, esto no funcionaba así en aquellos días. En aquellos días, el menor servía al mayor. Y aquí estamos hablando dentro de la familia, una cultura patriarcal, donde el pequeño servía al mayor. Por eso es que, ¿os acordáis cuando José daba estas profecías de que vosotros os arrodillaréis delante de mí? Los hermanos decían, tú estás chalado. ¿Cómo tú, que eres el pequeño, nosotros te vamos a honrar a ti? ¿Cómo tu padre o tu madre se van a agachar delante de ti? Porque no era así. Pero hay esa profecía. Aquí dice que antes de que Esaú y Jacob ni hicieran bien ni hicieran mal, Dios eligió. Dios marcó con su dedo y eligió que Esaú sería más pequeño que Jacob. Ahí lo dice. Aún no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Vamos al versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Aquí vamos a ir un poco más lejos. Ya no estamos hablando del servicio. Ahora estamos hablando de que Dios elige amar y Dios elige aborrecer. ¿Qué palabras estas, eh? ¿Qué palabras estas? Esto lo tenemos en el profeta Malaquías, es el que expresa esto ahí al principio del libro. Vamos a Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Este lo encontramos rápido. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, fijaos, contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? El profeta Malaquías lo deja aquí súper claro. Dios amó, señaló con su dedo y eligió amar, señaló con su dedo y eligió aborrecer. Para esto necesariamente nos empuja a una pregunta. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto si ama, si decide amar? ¿Es Dios injusto si decide aborrecer? Pablo va a contestarnos, pero, como he dicho, igual la respuesta no te satisface. Muy bien, dice, ¿qué pues diremos? Esto es versículo 14 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Él plantea la pregunta. Y él dice, es lógico que si Dios ama y Dios aborrece, nosotros nos planteemos si Dios es justo. Si Dios es justo al amar a uno y aborrecer al otro. Pues aquí lo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De ninguna manera Dios es injusto. ¿Por qué? Ahora veréis. Nos va a poner a Moisés como ejemplo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, donde está este versículo es importante. Vamos a ir a esa cita, y esa cita pues no la he apuntado, pero la tengo aquí. Y es Éxodo 33, 19. Vamos a ir hasta ahí. Éxodo 33, 19. Porque donde está esta cita es importante en su contexto. Éxodo 33, 19.
19, ese versículo, Éxodo 33, 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿En qué escena se da esto? Moisés sube al monte de Dios y tienen un encuentro muy especial, porque en este encuentro, al contrario que en otras ocasiones, Moisés le hace una petición a Dios, que es: oye Dios, quiero saber cómo eres, quiero que me muestres tu gloria, quiero verte en tu excelencia. Eso es del versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, quiero ver qué eres, Dios. Te he escuchado, he visto tus truenos, y recordáis que cuando se le dio la ley a Moisés en Sinaí, habían terremotos, habían fuego, había tinieblas, toda demostración del poder de Dios para que el pueblo temiera. Pero Moisés había visto todo eso y había dicho: Señor, he visto lo que haces, pero no te he visto a ti, quiero ver tu gloria, quiero ver quién eres, quiero ver qué eres. Y Dios dice: Moisés, yo soy así, pero ten en cuenta una cosa, yo soy, o yo hago, o lo voy a decir así, yo soy un ser libre, y mi libertad me da autoridad para tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Mi autoridad, lo que yo soy, mi gloria, me da autoridad, y no lo dice aquí, pero está implícito, para aborrecer a quien yo quiera aborrecer. ¿Te satisface la pregunta? ¿Te aclara algo la pregunta? Básicamente está diciendo, esto no es del siglo XXI, vale, pero está diciendo: Moisés, yo hago lo que yo quiero. Yo soy Dios. Yo no soy un hombre como tú. Yo hago lo que yo quiero. Volvemos a Romanos. Alguno de vosotros está incómodo en su silla, nervioso. Volvemos a Romanos 9. Romanos 9:16. Pablo da la respuesta usando a Moisés y sigue diciendo en el versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está en las manos de Dios la salvación. Fíjate, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué pasa con Faraón? Conocemos la historia muy bien. Conocemos la historia de la salida del pueblo de Israel. ¿Qué pasa con Faraón? Nos dice muchas veces: y Faraón endureció su corazón. Nos dice en otras ocasiones: Dios endureció el corazón de Faraón. Pero fíjate que Dios dice, a Faraón lo puse yo, porque yo deseaba el bien de Faraón, porque yo quería que Faraón viviera en la riqueza y comiera de los manjares del tiempo, porque yo estaba preocupadísimo por el bienestar del Faraón, por eso le puse como rey. No, está diciendo: le puse como rey para mi gloria. ¿Sí? Leemos otra vez el versículo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Está diciendo: Faraón, tú no eres el protagonista de la historia. Faraón, esta historia no trata de ti. La Biblia no trata de lo maravilloso que era Faraón, lo grande que era Faraón, lo poderoso que era Faraón, los súbditos que tenía Faraón. Eso no funciona así. El protagonista de esta historia, ¿quién es? Es Dios. Ahora, esto no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos las películas y vemos al protagonista y nos identificamos con el protagonista y luego salimos a vivir nuestra vida y decimos: la vida gira en torno alrededor de mí, yo soy el ombligo del mundo. Lo que importa es cómo yo esté, cómo yo me sienta, lo que yo desee, lo que yo tenga, lo que yo no tenga, lo que me satisfaga, lo que no me satisfaga.
Pero Dios dice, el protagonista de la historia no eres tú. Lo siento mucho. Quieres levantarte y irte a la puerta abierta. No eres el protagonista de la historia. El protagonista es Dios. Y al ser el protagonista, Él va a amar a unos para su gloria y Él va a aborrecer a otros para su gloria. Palabras duras de escuchar. Bien. Palabras duras de escuchar. De manera, dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ha hablado de Moisés, ha mencionado aquí a Moisés. Cuando, a ver, una pregunta para mentes ágiles. Cuando Moisés se va de Egipto, no tenemos la historia muy bien, cuando Faraón se va de Egipto, se va a Madián, todos sabéis por qué se va de Egipto, cuando llega a Madián, cuando Dios lo llama, ¿qué es Moisés? Pastor. ¿Por qué ha llegado Moisés a ser pastor? ¿Por qué ha huido Moisés? ¿Sabéis lo que es Moisés cuando está pastoreando? Es un asesino cobarde. ¿Sí? Pero Israel, Moisés es Moisés. Cuidado, que aquí hay judíos, que Moisés es Moisés. El gran líder judío. Moisés, cuando Dios lo llama, es un cobarde que ha huido de la justicia. Él ha huido de la justicia, ¿sí? Claro, se mata a una persona, es un asesino. Él huye de la justicia, no le doy... Igual le podríamos decir cobarde, no sé. Lo veremos en el cielo y no queremos decirle demasiadas cosas. Pero él no sé que ajuste cuentas con nosotros, pero está huyendo, es un asesino. Y Dios se compadece de él. Y Dios le señala y le dice, tú vas a ver la zarza. Y tú vas a ver más adelante. Moisés no lo sabía, ni Dios se lo dice. Pero Dios le señala y le dice, Moisés, tú vas a ver mi gloria. Porque del que yo quiero tener misericordia, yo tengo misericordia. Segunda cosa, plantea aquí la pregunta. Esta es la segunda objeción a la predestinación, a la elección de Dios. Pero me dirás, esto sigue el pensamiento lógico de Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Vale, Israel, vamos a estar de acuerdo en eso. Dios escoge a unos, ama a unos y aborrece a otros. Pero ¿por qué castiga al que él aborrece y predestina? Esta pregunta es todavía más complicada. No es justo, ¿no? No es justo que Dios predestine a unos al juicio y les juzgue. Desde nuestro punto de vista no es justo. Y la respuesta que aquí la va a dar Pablo tampoco nos satisface a nosotros, que somos antropocentristas. Que nuestro centro es el hombre. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La respuesta es, ¿tú quién eres para decir que Dios es injusto? ¿Tú quién eres para decir que Dios es malo o es bueno? ¿Que Dios hace el mal o hace el bien? ¿Tú quién eres? Esto nos suena mucho a Job, ¿verdad? Y Job es un campo que no es mío, pero me meto en el campo de Job. Para decir que cuando Dios se presenta delante de Job, recordáis que Job, los capítulos anteriores, está diciendo, ojalá Dios viniera delante de mí y yo le pidiera a él explicaciones y él me dijera por qué si yo ando bien me ve el castigo. Cuando Dios viene y a hablar con Job, no le dice, ay Job, espérate, mira, es que yo había hablado con Satanás y entonces te vino todo esto. ¿Qué es lo que Dios le dice? Job, ¿dónde estabas tú cuando hice el mundo? ¿Cómo? ¿Quién eres tú para clamarme a mí o reclamarme a mí o levantarme el puño al cielo? No sé si Job lo hizo nunca, pero levantar el puño al cielo diciendo
que ojalá vinieras Dios a darme explicaciones. Pero ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo formaba el Leviatán y le daba su fuerza y le daba su poder? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? Pero ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios es injusto? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios es malo? Tú eres, alguno de nosotros, es la justicia. ¿Alguno de nosotros es tan justo que diría, yo voy a juzgar a Dios y a decir que Él es injusto? Yo no lo voy a hacer. Y creo que ningún hombre puede juzgar a Dios y a sus obras. Versículo 20 sigue diciendo, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, no tiene poder, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esto es muy complicado de escuchar. Ahora, nos arroja una tercera pregunta, la cual Pablo no entra. Pablo va a seguir un poco con el tema de la elección, pero lo dejamos aquí, cuando hemos visto estas dos preguntas. Porque nos falta una tercera, que no está aquí, pero está implícita en toda la Biblia. Y la próxima pregunta lógica es, si Dios elige para el bien y si Dios elige para el mal, ¿el hombre tiene responsabilidad? Y claro, vosotros decís que sí, y estoy de acuerdo. Pero esto, ¿cómo se mastica? ¿Cómo se abre este regalo? Porque le damos vueltas por varios sitios y decimos, ¿esto por dónde se abre? ¿Esto cómo puedo entenderlo? ¿El hombre es responsable? Pues ¿cuántos versículos tenemos en la Biblia que nos hablan de la responsabilidad del hombre? Nos faltan dedos en las manos para hablar de la responsabilidad que tiene el hombre. Voy a poneros un ejemplo. Judas. Y terminaré esta predicación otro día porque no tengo tiempo. Pero, a ver, primero, ¿qué digo y qué no digo hoy para terminar? Venga, vamos a ver a Judas. Vamos a ver a Judas y la semana que viene, si Dios lo permite, terminaremos hablando de la responsabilidad del hombre. ¿Os acordáis de Judas? Hay un versículo muy conocido, muy famoso, muy comentado sobre Judas, en el cual dice, Lucas 22:3, Lucas 22:3, muy bien, dice ahí Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fijaos que ahora Satanás entra en Judas. Satanás maneja a Judas y se van dirección a vender a Cristo, a entregarlo. Pero fijaos este versículo en Marcos 26:14. Será más cerca. Es Mateo, Marco no sé si.
Es Mateo 26, 14. No, yo lo voy a leer, ¿de acuerdo? Aunque no hayáis llegado, pero estamos sin tiempo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Satanás ha entrado ahora en Judas? ¿Qué es lo que quiere Judas? La pasta. Judas, sabemos que llevaba la bolsa. Judas, su codicia le hace ir a los principales y decir: oye, mira, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Venga, ¿qué me ofrecéis? Y yo buscaré el momento adecuado para entregároslo. Aquí tenemos que su codicia le mueve, no le está moviendo nadie a Judas. A Judas no le está llevando a alguien con un cuchillo, ni Satanás empujándole a llevar. Satanás no ha entrado todavía en él, entrará más adelante. Pero vemos aquí que los dos, Satanás le mueve, pero es que él también es movido por su propia codicia. Doble responsabilidad, lo podríamos llamar. Con Faraón va a pasar exactamente lo mismo. Conocemos los versículos. Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón endureció su corazón. En 1 de Samuel, no tengo tiempo. En la semana que viene, hay mucho que decir, porque tenemos la cena del Señor también. ¿De acuerdo? Vamos a orar y dar a Dios gracias, porque es maravilloso en sus obras, porque es maravilloso en lo que hace, y porque nos permite el sentarnos y estudiarle y conocerle y ver sus maravillosos. La semana que viene hablaremos de la responsabilidad del hombre. Oremos. Eterno Dios, nuestro Padre, nos quedamos tan cortos para entender tus obras, pero ¿quién somos nosotros para entender la grandeza de las obras del Dios del cielo? Esto no significa, Padre, que no debemos evangelizar, que debemos sentarnos a que tú hagas la obra, a que tú llames a los elegidos. Señor, tú nos has mandado a evangelizar, a ir hasta el último rincón del mundo con tu evangelio, a ir hasta el pueblo más pequeñito con tus verdades. Y Señor, pon en nosotros. Pablo, conociendo la elección, pidió que oraran para que su boca se abriera para hablar de ti. Señor, nosotros deseamos lo mismo. Gracias por estas cosas que tú has hecho, tan maravillosas, en el nombre de Cristo. Amén.